través del Centro Regional de Cultura de Ecatepec, José María Morelos y Pavón, en coordinación con los cronistas comunitarios independientes de Ecatepec de Morelos, les dan la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias Jueves de Crónicas en Ecatepec. La tercera conferencia de este año 2023, que se intitula Los niños del Río Escondido. A continuación, voy a hacer la presentación del presidio. Se encuentra con nosotros la maestra Juana Antonieta Zúñiga Urbán, cronista de Tultepec por la MECROM AC. La doctora Angélica Rivero López, cronista vitalicia de Ecatepec de Morelos por la NACSIM y cronista de la MECROM. Voy a ceder el micrófono a la cronista, a la doctora Angélica Rivero. Buenas tardes. Muchas gracias a todos los que nos acompañan, tanto de manera presencial como por las redes sociales. En esta ocasión tenemos a una invitada especial, compañera de la Asociación Mexiquense de Cronistas Municipales. Es un placer tenerla aquí, pero antes que nada quiero ofrecerle una disculpa porque el mes pasado, por algunas circunstancias, tuvimos que cancelar la conferencia. Entonces, muchas gracias por haber aceptado darla nuevamente. Antes de cederle la palabra, quiero leer una breve semblanza, y digo breve porque su currículum es muy amplio. La maestra Juana Antonieta Zúñiga Urbán es originaria del municipio de Tultepec, Estado de México. Es egresada de la licenciatura en Historia por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México y con estudios de maestría en Gestión del Patrimonio Cultural por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Desde 1991 a la fecha ha tenido a su cargo la responsabilidad de organizar, clasificar y difundir el acervo documental que resguarda el Archivo Municipal de Tultepec. Fue cronista municipal de Tultepec del año 2009 al año 2021. Es miembro de la Asociación Mexiquense de Cronistas Municipales, AMECROM. Es fundadora y presidente de la Academia de Historia del Norte del Estado de México de 1998 al año 2000. Ha sido distinguida con el reconocimiento institucional por parte del Archivo General de la Nación, del Instituto Mexiquense de Cultura y del Sistema Estatal de Documentación por el desempeño en el trabajo archivístico, así como con el Pergamino Salvador Novo por su trayectoria en la crónica municipal, otorgado por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de México en el año 2019. En el año 2021 fue distinguida con la presea Bicentenario en la categoría de investigación histórica en el marco del Bicentenario del Ayuntamiento de Tultepec. En el año 2023, el gobierno municipal de Tultepec le otorgó un reconocimiento por su aportación a la crónica municipal. Es autora de las publicaciones Templo de Santa María Nativitas, Tradición y Expresión Musical de un Pueblo, Tultepec, Devoción Mariana en Tultepec, Devoción al Niño de las Palomitas e Instalación de la excavación de los proyectos Mamut, Tultepec 1 y 2, que han aportado valiosa información del pasado prehistórico de Tultepec y que derivaron en la gestión para la apertura y funcionamiento del Museo del Mamut. Y es miembro del grupo Memoria de mi Pueblo, que recupera a través de relatos la vida cotidiana y festiva de Tultepec. Este es solo un breve resumen del currículum de la maestra Juanita. Sin mayor preámbulo, cedo la palabra a la maestra Juana Antonieta Zúñiga Urbán. Un aplauso, por favor. Buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecer la invitación que me hace para participar en esta sesión tan importante para la comunidad de Ecatepec y para el Estado de México, porque el trabajo de los cronistas es muy valioso.
de reconocer nuestro pasado, nuestro presente y poder disfrutar de estas crónicas, nos hace fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia. También gracias a la doctora Angélica por la invitación y pues con mucho gusto quiero compartir con el público asistente y el que nos sigue por las redes sociales, pues un trabajo un trabajo de investigación que une a dos comunidades, Azutepec y Ecatepec, a través de un hilo muy fino, de una cinta de trazo de un cine, del cine, que une estas dos historias. En alguna ocasión me comentaba la doctora Angélica que los niños de Azutepec habían participado en una película que se filmó en Ecatepec, y de ahí salió la inquietud de platicar de esta obra fílmica, que es Río Escondido, y bueno, voy a abordar en la parte de los niños del Río Escondido, que son los niños de Azutepec, de los que hoy les quiero hablar, y que seguramente hace 75 años, porque desde se firmó, anduvieron por estos lares en el pueblo originario de Tultepec, que pertenece a este municipio de Ecatepec. Sin más, vamos a empezar con la proyección de algunos materiales que he preparado sobre este tema de los niños del Río Escondido. Cuando hablamos de Río Escondido, hablamos de un título de una película, de un lugar ficticio en el norte del país. Vamos a hablar del cine el día de hoy. Hace 75 años se filmó esta película y nos permite abordar un poco de la historia nacional, de la historia del cine y de la historia de nuestros pueblos. Y en algunos casos, historias muy sensibles de familiares y personas que conocimos muy de cerca. Adelante, por favor. Como vamos a hablar de cine, tenemos que entender que el cine es un medio de comunicación. Sí lo califican como un arte, como el séptimo arte, pero es un medio de la comunicación. En muchas películas nos han marcado la vida, hay unas que quedaron en nuestra memoria grabadas y las escenas nos han acompañado a lo largo de nuestra vida. Y como todo medio de comunicación, tiene un emisor, un receptor y un mensaje. Y en esta juegan un papel fundamental los contextos. Una obra fílmica siempre es resultado de su época, de su momento, porque es también un medio de comunicación porque expresa un lenguaje a veces verbal, a través de los diálogos, y uno no verbal. Y no pensemos solamente en el cine mudo de Chaplin, sino pensemos, por ejemplo, en una mirada de Pedro Armendáriz, o en un ceño fruncido o una ceja levantada de la doña de María Félix, o en la candidez de Dolores del Río, ¿no? Entonces, hay un lenguaje no verbal que también en el cine se expresa alguna emoción. En el cine también podemos ver o recrear el entorno geográfico y el social. ¿Cuántos paisajes no evocamos en el cine a través de algunas películas? Las ciudades, muchas vecindades las hemos conocido a través del cine, otras latitudes también. No hemos viajado nunca al Tíbet, pero las conocemos a través del cine. O conocemos el mar o otros lugares lejanos a través de esas películas, ¿no? En el contexto social también, cuántos personajes de diferentes estratos, condiciones sociales, también conocemos a través de estas películas. Y bueno, finalmente con todas estas características, podemos definir que una película o el cine en sí es un documento al que le podemos preguntar, al que lo podemos cuestionar, al que le podemos podemos dar un diálogo interesante, cómo fue, qué pensaron los cineastas, qué pensaron los productores y en qué momento histórico se produjo esa película, ¿no? Entonces, esto es muy importante y como documento lo vamos a abordar el día de hoy, esta película del Río Escondido. Río Escondido pertenece a una de las películas que se ha llamado el cine de oro mexicano. Esta época dorada, los años dorados del cine mexicano, que son poco más de 2 décadas, casi 22 años de cine, de esta época del cine de oro mexicano. ¿Y por qué la época del cine de oro? Porque fue el periodo en estas 2 décadas en el que la cinematografía mexicana tuvo un auge tremendo. Muchos productores, cineastas, incluso extranjeros, voltearon los ojos hacia México y también México se insertó en el cine en el contexto global. ¿Qué circunstancias favorecieron esta época? Si vemos los años, el periodo 1936, son años previos a la Segunda Guerra Mundial.
Es prácticamente todos los años de la guerra y la posguerra, son los que comprenden la época del cine de oro, porque esto le dio cabida a que los cineastas mexicanos y los productores mexicanos pudieran entrar a competir o entrar al mercado global del cine, dado que los grandes países que producían películas, como eran Estados Unidos, Francia o Alemania, estaban en conflicto bélico y recuperándose de la guerra, en procesos de restauración. Entonces, esto lo hizo que el cine mexicano pues tuviera su propio auge, y bueno, y aparte coincidentemente con la aparición de grandes figuras estelares que pues todos recordamos, un Pedro Infante, un Jorge Negrete, una Dolores del Río, los hermanos Soler, es decir, toda esta época de los grandes actores, actrices y también de los grandes fotógrafos, vamos a ver ahorita, de Gabriel Figueroa. Entonces, esta época, que después se colapsa, cuando termina la guerra, los países se recuperan poco a poco en la posguerra y retoman las riendas del cine. Incluso muchas de estas estrellas que vemos aquí del cine de oro, pues tuvieron la oportunidad de ir a Hollywood, que era la meca del cine después de la posguerra, y circunstancialmente la guerra sirvió para que el cine mexicano tuviera este empuje. Y bueno, es por el cine que vieron nuestros padres, nuestros abuelos, y también muchos de nosotros todavía vemos las películas de esa época, y que sacan todo de muchas emociones, de un lenguaje y de un mensaje muy singular, que vamos a comentar enseguida. Esta época del cine de oro mexicano, estamos hablando de un México post-revolucionario. Es decir, México está saliendo de la revolución, aunque el mundo esté en guerra, México estaba saliendo ya prácticamente de la revolución, y se dio durante la época del gobierno de Calles, después del gobierno de Lázaro Cárdenas y con Miguel Alemán, que se va a dar este fuerte empuje a lo que se conoce como el nacionalismo mexicano. Revalorar los orígenes, revalorar lo propio y presentarlo ante el mundo con esta carta muy nacionalista. A través de exaltar los valores, los principios de nuestra identidad y los símbolos que nos distinguen, van a buscar este nacionalismo, buscar la modernidad. Esta época es muy interesante porque se da un alto auge a la cultura. Por ejemplo, la pintura en la época de los muralistas mexicanos, de Diego Rivera, de Siqueiros y de Orozco. Es la época de los grandes músicos como un Carlos Chávez, como un Manuel M. Ponce, un Blas Galindo. Es decir, toda esta música mexicana que hoy escuchamos, ya como esta época muy fuerte, y México aspiraba, después de salir de la revolución, hacia la modernidad. Queríamos concursar en el concierto de las naciones modernas, y había varios problemas que atender. Habíamos pasado una revolución, bueno, el siglo XIX fue complicado para México, la revolución vino a todavía complicar más el escenario, pero aspirábamos a una modernidad. Y empiezan los procesos de industrialización, la clase media empieza a surgir, y en esta modernidad había todavía para esos años, bueno, todavía lamentablemente estamos a casi 75, 80 años de ello, y estamos todavía con esta gran marginación en el campo. Entonces, había dos aspectos que atender de manera prioritaria. Y el gobierno de Miguel Alemán, que es la década de los 40, de Miguel Alemán, distinguió dos elementos fundamentales con los que México podía salir adelante. Primero, atender la salud. México ha experimentado varias epidemias, la más reciente, la influenza española en 1918, que diezmó gravemente a la población, y seguirían otras epidemias. Y también en el mundo pues ya habían bastantes campañas de vacunación, pero no se habían aplicado cabalmente en nuestro país. La salud era uno de los factores que debían atender, y el otro, el pilar fundamental, era la educación. Era así como que la herramienta, el elemento que iba a ser la panacea, la solución a muchos de los problemas que quejaban al país. La ignorancia, pues un alto índice de analfabetismo que predominaba en nuestro país, y eran como que los dos elementos fuertes. A través incluso de los grabados, los artistas plásticos también plasmaban este nacionalismo. Por ello es que el productor de Río Escondido invita al grabador mexicano Leopoldo Méndez a ilustrar, a acompañar la película con sus grabados.
Y si vemos esta imagen de grabado, es esta imagen del indígena con esta actitud de beligerante, de enojo y de arrojo, lucha con la antorcha de la libertad y de la justicia, ¿no? Pero vemos exactamente con un pueblo todavía, pues con muchos estragos, con muchos resabios todavía de marginación y pobreza. En ese contexto nace Río Escondido y es parte de esa trama, y es lo que alentaba en ese momento a muchos de los cineastas, y eran los temas predilectos del cine mexicano en ese momento. Y había muchas películas de machistas, de rancheros y demás. Una de las más, con la que inicia la época de oro, salía de Rancho Grande. Nada que ver con Río Escondido, pero esa tiene su propio carisma. Vamos a hablar de la educación. Adelante, por favor. La película Río Escondido fue producida en 1947 y fue un año de grabación, más o menos se estima que fueron 11 meses de trabajo en diferentes locaciones, vamos a hablar enseguida de ellas, y se estrenó el 12 de febrero de 1948, fue el gran estreno, hace 75 años de esta película. El nombre original para esta obra era La Maestra Rural, pero finalmente el productor decidió cambiarla por el nombre de Río Escondido. Este lugar es un lugar ficticio, lo ubica, en la película se ubica hacia el norte del país, pero es el nombre de un lugar que no existe, es un lugar ficticio, y bueno, que va a dar título a esta película, muy valiosa. Esta película, la siguiente por favor, es dentro de las 100 mejores películas del cine mexicano, ocupa el lugar número 23, es decir, está muy bien posicionada con un ranking bastante importante entre las 100 mejores del cine mexicano. Y pues nada menos que fue dirigida por el gran director Emilio Fernández, con producción de Raúl de Anda. Si le damos lectura al reparto, pues era un reparto de primera línea. Estaba la doña María Félix, Carlos López Moctezuma, en el papel de don Regino Sandoval, don María Félix como la maestra Rosaura de Salazar, Carlos López Moctezuma, don Regino Sandoval, que era el cacique del Río Escondido, Fernando Fernández, que era un pasante de medicina, interpretado por Felipe Navarro, Domingo Soler, que era el cura, Agustín Isunza, que era Brígido, uno de los asistentes de don Regino, Manuel Dondel, el Rengo, también otro asistente, Eduardo Rosamena, Columba Domínguez, que es el papel de Merceditas, una maestra rural que también era llenado al escondido, Roberto Cañedo, Beatriz Germán Fuentes, que era una pequeña, que es protagonista en la obra, y Jaime Jiménez Pons, que era Goyito, el niño que finalmente adopta la maestra. El narrador de la cinta es Manuel Bernal, el Embajador de América, y aquí hay otro enlace, también la obra fue musicalizada por la dirección coral por Luis Sandy. Y para esos años, Luis Sandy era el director del coro de madrigalistas de Bellas Artes, y todos los músicos de Tultepec, bueno, dos cantantes de Tultepec pertenecían a ese coro de madrigalistas. Entonces también participaron en esa película, aunque no salen a cuadro, pero sí estuvieron en el coro. La siguiente, por favor. Esta película recibió recién su estreno, que fue en febrero. A los 3 meses siguientes recibe nominada a 7 premios Ariel y se le otorga a la Academia Mexicana de Artes Cinematográficas como mejor película, mejor actor, mejor actriz, mejor guión original, que fue escrito por Emilio Lindo Fernández y Mauricio Magdaleno, que era un novelista de la Revolución Mexicana. La mejor fotografía, pues nada menos que don Gabriel Figueroa, que él buscaba el momento oportuno para captar las nubes y que el sol pudiera enfocar bien la imagen. La mejor música de Francisco Domínguez y la mejor actuación infantil del pequeño Goyito, de Jaime Jiménez Pons. Esta película, en el mismo año de su estreno, fue nominada a otros premios que le otorgó el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary en Checoslovaquia. Es decir, fue muy sonada esta película en su momento, y varios periódicos de la época refieren
estas presentaciones y estas nominaciones de Río Escondido. La siguiente, por favor. Pero bueno, ¿qué pasaba detrás de cámaras? Ya vimos los datos fríos, duros, pero dónde fue, quiénes participaron, cómo se hizo. Vamos a hablar un poco de ello y aquí es donde vamos a enlazar la historia con esta tierra en la que estamos el día de hoy, con Ecatepec. Adelante. Hubo dos locaciones para la filmación. La primera es en este municipio de Ecatepec, en el pueblo originario de Tulpetlac, que en la lengua náhuatl significa donde se hacen los pecates de tule. En estas imágenes, pues, habla una de la iglesia de Cristo Rey en Santa María Tulpetlac, que es una advocación reciente. Cuando se filmó la película, la iglesia estaba bajo la advocación de la Inmaculada Concepción, ahora de Cristo Rey. Y bueno, la plaza que aparece ahí de Santa María Tulpetlac también es un escenario importante donde se desarrollan escenas muy singulares de la película, ¿no? Pero la primera ocasión fue aquí en Ecatepec, aquí en Tulpetlac. La segunda, vemos ahí también cómo aparece la iglesia, el fondo y la plaza, ¿no? La torre de la iglesia de Tulpetlac y los actores ahí. Muchos vecinos de Tulpetlac participaron como extras en esta película. Ya hay algunos testimonios que se recogen de gente que participó y que recuerdan cómo fue su actuación en la película, y recuerdan incluso a la doña, con muy gratos recuerdos. Otra de las locaciones fue la Ciudad de México. Cuando a veces el clima no lo permitía, sobre todo en la época de lluvia, se iban a los estudios cinematográficos Azteca, y entonces allá se Coyoacán, ahí se hacía la continuación de la grabación de algunas escenas de Río Escondido. Más tarde debe haber un texto de cómo narra uno de los niños de Río Escondido cómo era un día de grabación en estas locaciones. Entonces ahí tenemos las locaciones de Río Escondido. Y bueno, la trama, quienes no han visto la película, se trata de una maestra, de la maestra Rosaura Salazar, que por encomienda del presidente de la República es enviada para alfabetizar la comunidad de Río Escondido, para ejercer como maestra. Durante esos años, en los años 40, era secretario de Educación distinguido maestro Jaime Torres Bodet, y él emprendió en los proyectos educativos unas campañas de alfabetización que esta película la retoma. Por eso yo decía que es como un documento, porque hay que entender la época y qué estaba pasando en el país y cuál era la carga ideológica que lleva esta película. La educación era fundamental, por eso envía a Rosaura hacia Río Escondido para que alfabetice. Y pues sufre una serie de penurias primero para llegar, porque pues no había los medios necesarios para ello, y pues se encuentra con un espacio muy desolado, llegando a Río Escondido. Veo prácticamente un pueblo fantasma, y con el cacicazgo de don Regino, que era el presidente municipal, y pues sus secuaces que le hacían segunda voz, y también junto con ella en la imagen de color vemos que se entrevista ahí con don Regino, que es el personaje en el medio, y está el médico Felipe, que también va a hacer su servicio social. Recuerden los dos ejes de esta política de modernidad, pues eran la salud y la educación. Entonces está ahí ya vemos la imagen también de la maestra Rosaura, la Río Escondido, bueno, cuando es incluso abofeteada por el cacique, ¿no? Por defender a un caballo al que estaban maltratando. La maestra Rosaura, pues poco a poco se va ubicando, contextualizando con qué está pasando en Río Escondido, porque no hay escuela, la escuela se convirtió en la caballeriza del cacique, y ella pues con toda la interés decide quedarse en el lugar y pues cumplir con el cometido que le dio el gobierno de la República, de educar a los niños de Río Escondido, ¿no? Pero sí, estas escenas de cacicazgo y de despotismo que se veían los pueblos eran muy frecuentes, y bueno, sobre todo comunicadas a comunidades alejadas, pues no había manera de hacer denuncias y demás, ¿no? La maestra Rosaura, por circunstancias de la vida,
se encuentra con que el pueblo está asolado por una epidemia de viruela y la madre de 3 pequeños fallece en esa epidemia y ella se hace cargo de los 3 niños con la ayuda del médico, del pasante de medicina, de Felipe, pues logra que se vacune, que llegue la vacuna a Río Escondido. Y exactamente algunos testimonios de los niños del Escondido, entre ellos el maestro Víctor Urbán, él recuerda que fue vacunado por María Félix, bueno, que María Félix le limpió, le sanitizó el brazo para que le pusieran la vacuna. Y bueno, estamos hablando de estos 2 elementos fundamentales, salud y educación. La maestra, bueno, los discursos de María Félix en esta película son demasiado, muy pasionales, muy patrióticos, llenos de mucho énfasis en lo que es la patria, en lo que es la nación, y pues tiene como foco de inspiración Benito Juárez, indígena zapoteco que llega a ser presidente, y pues les pone como de ejemplo de la comunidad de indígenas del Río Escondido, y pues ella sí enaltece la labor del gobierno, de los docentes, y les alienta a los niños para que, bueno, aprendan lo básico que es la educación como una herramienta de progreso. Uno de los elementos que lamentablemente el cacique controlaba era el agua. Nos decía, se seca el aljibe del pueblo y pues la gente tiene que venir. Aquí entra la parte de un poco de antropología social, como la gente pues acude a ciertas prácticas religiosas y devocionales para pedir que llueva. Están ahí en la imagen, por ejemplo, que piden al cura que saque al Cristo, para que permita que saquen al Cristo para que llueva. Y bueno, ahí es también en la plaza de Tultepec, enfrente del templo, donde se graban estas escenas. Entonces el agua pues también es su líquido vital, y la película especialmente el nombre es porque en esa comunidad se dice que debajo del pueblo pasaba un río, pero únicamente estaba escondido, y que el cacique que se controlaba el aljibe mayor que proveía solamente la casa del cacique y dejaba un pequeño ramal para el pueblo. Adelante. Aquí la trama empieza a ponerse pues, mucho más dramática, porque Goyito, uno de los alumnos de la maestra Rosaura, decide ir al aljibe a robarle al patrón, a robar un cántaro de agua, lo sorprende don Regino y lo mata. Entonces, en esta escena, pues María Félix está abrazando a la hermana de Goyito, a Raquel, y es aquí donde entra la participación de los niños de Río Escondido. La recreación de velorio está aquí en la imagen del centro, están velando a Goyito, y en la película se escucha la música de fondo, esta pieza musical de Macedonio Alcalá, de este músico, que es Dios Nunca Muere. Dios Nunca Muere es interpretada por la banda de música de la banda infantil de Tultepec, y esos son los niños del Río Escondido, que así se les llamó a Tultepec durante mucho tiempo. A estos niños, hasta que ya fueron jóvenes y señores, la gente los recuerda todavía como los niños del Río Escondido. Pero vamos a ver que esta es muy emblemática. Esta imagen, bueno, están ahí los niños, son muy pequeños. El más pequeño es el que tocaba los platillos, tenía 4 años. Sus edades oscilaban de 4 años, que era el más pequeño, que era Antonio Urbán, Antonio Urbán Velasco, y sus hermanos mayores y algunos primos que oscilaban, y algunos vecinos, como don Genaro y don Miguel Sánchez Viesco, cuyas edades oscilaban entre los 9 a los 12 años. Entonces eran muy pequeños esos niños del Río Escondido. Les voy a leer ahorita un texto que uno de los niños del Río Escondido, que fue el maestro Víctor Urbán Velasco, me comparte. Él vive, solamente de estos niños del Río Escondido, solamente viven 2, ya nada más. El maestro Víctor Urbán Velasco, que es el niño que aparece, está tocando el saxo. El niño de los platillos es el que decía de 4 años. De izquierda a derecha están Gerardo Urbán, que es el que tiene la tambora. Luego sigue Federico Urbán Ayala, Miguel Sánchez, que vive todavía don Miguel, gracias a Dios. Fausto Antonio Urbán Velasco, que es el niño de los platillos. Detrás de él está Arsenio Urbán Vázquez,
Luego, tocando el sax, el maestro Víctor Urbán Velasco, que es de quien voy a compartir el testimonio, su hermano Ángel Urbán Velasco enseguida, y don Genaro Sánchez Fiesco, que es el que está tocando el trombón. Y en esta tarde nos es muy grato contar con la presencia de la hija de don Genaro, la doctora Esena Sánchez Reyes. Gracias por estar con nosotros. Y don Genaro era uno de esos niños del escondido. Y el maestro Víctor, que es padre de esos niños, nos comparte lo siguiente. Dice, a principios de los años de 1940, el maestro Manuel Urbán Silva, el papá del maestro Víctor, de Gerardo y de Ángel, nos juntó a un pequeño grupo de niños para formar la bandita, como se le llamaba. Él nos hacía arreglos fáciles de distintas piezas. Éramos Ángel, mi hermano, Arsenio Urbán, Genaro Sánchez, Gerardo Urbán, Beto, Federico Urbán, Tony Urbán, Miguel Sánchez y yo, Víctor Urbán, que inicié tocando la tarola y después el saxofón alto. Mi tío Federico Serrano, que trabajaba en el cine como su jefe de producción y que era el cuñado del actor y productor Raúl de Anda, el Charro Negro, un día nos invitó a tocar en la casa de don Raúl de Anda en su cumpleaños. Estaba también el mariachi Vargas y como de chiste hicimos una competencia. El mariachi le tocó a don Raúl una pieza de una de sus películas y nosotros le contestamos con Juan Colorado, que era el título de una película que había producido y actuado él. Le caímos bien y ahí dijo que nos invitaba a participar en una película que estaba ya planeada y que se llamaba La Maestra Doral, que después cambió el título por Río Escondido, con la participación de los actores María Félix, Fernando Fernández, Carlos López Moctezuma, Domingo Soler, Columba Domínguez y como director Emilio Indio Fernández, y en la fotografía Gabriel Figueroa. Este fue el mejor elenco que podía haber en la época del cine de oro mexicano. El maestro Víctor recuerda, se filmó en Tulpetlac, Estado de México. Había varias escenas en los estudios Azteca, que estaban en la esquina de Avenida Coyoacán con Avenida Universidad. A nosotros nos tocó actuar en las dos partes. La escena para nosotros más importante, que es el velero de Goyito, el niño para el señor Villano Don Regino, ahí tocamos el vals Dios Nunca Muere. Fue filmada en los estudios Azteca, porque en Tulpetlac estaba lloviendo, pero en el foro de los estudios construyeron una escuela idéntica a la de Tulpetlac. A todos nos acompañó María Félix. Fueron muchos días y una camioneta de la producción venía a Tultepec para llevarnos a Tulpetlac y a los estudios. Un acto inolvidable para nosotros, humildes niños de Tultepec. Nos vistieron benditos, calzón y camisa blancos, y nos raparon, pues así lo pedía el libreto de la película. Esto nos lo platica el maestro Víctor, que es uno de los dos que quedan de estos niños de Río Escondido, y que por cierto mando un cordial saludo a esta audiencia, y muy gustoso seguramente estará siguiendo la transmisión. Esta es la foto de los niños de Río Escondido. Después, años después, salió esta foto publicada en una revista llamada Revista Directo, producida por el compañero y amigo Alberto de la Hoz. Le llamó Los Músicos de Tultepec, los niños de Río Escondido, en 1947, año en que se grabó la película. Y bueno, aparecen ahí en otro orden los músicos, de izquierda a derecha, Genaro Sánchez Fiesco en el trombón, Arsenio Urbán Vázquez en el requinto, Ángel Urbán Velasco en el clarinete, Gerardo Urbán Velasco en los platillos, Federico Urbán en el bombo, Víctor Urbán Velasco en la tarola. No aparecen en la imagen, pero también participaron Alberto Urbán, Fausto Urbán Velasco, Triángulo y Miguel Sánchez Fiesco, que vimos en la imagen anterior, y todos ellos eran dirigidos, esta bandita, por el maestro Víctor Manuel Urbán Silva, un prolífico compositor y músico de Tultepec, que conocemos bien Tultepec como Don Manuelito, y era el papá de todos ellos y pues formó a muchas generaciones de músicos. Esos eran los niños de Río Escondido. Esos niños crecieron y siguieron muchos en la música. En la parte superior izquierda tenemos a don Genaro Sánchez, excelente trombonista, un afamado músico que pues prácticamente tocó con grandes estrellas, no solamente de mexicanas, sino del extranjero, solo por mencionar a Ray Conniff.
tocó con la orquesta de Ray Conniff y bueno, era un excelente trombonista, que puede descanse. Está debajo don Gerardo, que es ahora el director de la Escuela de Música Sacra de Toluca, es también un excelente músico y un investigador de la música sacra. Debajo, la foto horizontal de blanco y negro, es la orquesta de don Ángel Urbán, que también la formó después, muere muy joven, pero formó su orquesta, es decir, esos niños del Respondido siguieron su trayectoria musical. En el margen derecho inferior está Fausto Antonio Urbán Velasco, que falleció hace ya casi 3 años, pues un gran compositor, músico de música vernácula, música ranchera, un gran conocedor y sobre todo un montón de gente excepcional. Y arriba la orquesta de la foto de blanco y negro, la orquesta de Arsenio Urbán, que es la persona que aparece de traje blanco, es don Arsenio, que era uno de los niños del Río Escondido. Y en el centro, el maestro Víctor, de quien leí el testimonio, y pues que es el organista pues más importante de nuestro país, titular del órgano monumental del Auditorio Nacional y pues con un currículum extensísimo, muy valioso y sobre todo con también la calidez de compartir sus experiencias. Entonces estos niños del Río Escondido siguieron su trayectoria musical, llegaron a ser grandes músicos, a lo mejor no fueron actores, pero fueron excelentes músicos, muy buenos, y maestros de nuevas generaciones que me siguen dando fama en Utepec, de tierra de músicos, ¿no? Adelante. Para esta película pues hay muchos testimonios. Por ejemplo, ustedes en YouTube pueden buscar el testimonio de la señora Margarita Valdés, quien es vecina de Santa María de Upetlac, que participó a la edad de 14 años en la película El Escondido. Ella fue entrevistada en el año 2017 y narra recuerda cómo fue su participación. Su hermana narra cómo fue su participación en la película. Una entrevista de ella la pueden buscar en YouTube, está en las redes y está participando. En el mismo Upetlac hay un mural donde una de las partes de este mural, los fragmentos, está precisamente la imagen ahí de la escuela de Upetlac que aparece en la película, bueno, reconstruida, con la imagen de Lidio Fernández, la cinta cinematográfica con el título Río Escondido, y María Félix con los 3 pequeños de los que se hizo cargo de cuidar después de que la madre muere de viruela, ¿no? Entonces, eso como ha quedado marcado en la comunidad de que en ese pueblo originario se filmó la película Río Escondido. ¿Y qué fue de la película? La película, afortunadamente, por ser una joya de la cinematografía mexicana, tuvo la fortuna de ser sometida a un proceso de restauración recientemente. Del año 2020 al 2021, fueron 2 años durante la pandemia. En la Cineteca Nacional se celebró un convenio entre la Fundación de Arte y Cultura, el Centro Ricardo Salinas Pliego y la Cineteca Nacional. Se firmó un convenio de colaboración para que la Fundación Arte y Cultura invirtiera el recurso necesario para restaurar la película. Y ha quedado un trabajo magistral. En la película restaurada, que también se puede consultar en la Cineteca, se puede ver, está muy limpia, muy nítida y se ven muchos detalles que en la película no restaurada pues se pierden y fue sometida. Ahí está el rollo de la película y cómo fue el trabajo y el proceso de restauración. Entonces se conserva el material fílmico, afortunadamente, 75 años ahí está restaurado y que bueno, hubo esta inversión del sector privado para ello. ¿Y qué pasa con el libreto? A veces luego no sabemos dónde se quedan las páginas y los apuntes de los escritores. El libreto original de esta obra, escrita por Emilio Fernández y por Mauricio Magdaleno, se encuentra en el acervo del Archivo General de la Nación, en el AGN, lo que conocieron en un tiempo como Lecumberri o Palacio Negro, la penitenciaría, que hoy es Archivo General de la Nación. Ahí se encuentra el original. Y el año pasado, durante el mes de septiembre, con motivo de las fiestas patrias, se expuso en la sala de banderas, que es el vestíbulo del archivo, se presentó este documento de Río Escondido, este libreto original,
en la exposición Maravillas de la Historia del Archivo General de la Nación. Y ahí estuvieron los visitantes, los estudiantes visitando este documento, estuvo expuesto. Hoy, bueno, se puede consultar previa solicitud de autorización, pero ahí está el escrito. Es el libreto que todos los actores tuvieron que estudiar para poder grabar esta película. Y en Tultepec, bueno, está todavía personas quizás de mi edad, y algunos muchos mayores, recuerdan este suceso en Tultepec. Y hace años, en el año 2019, decidimos hacer un ciclo de cine. Y esta fue la película que abrió el ciclo de cine, porque el 15 de agosto se celebra el Día del Cine, el Día Nacional del Cine Mexicano. Y esa fue la primera película que abrió el cine en el 2018. Y proyectamos la película ahí en el patio de la Presidencia, invitando a la población. Y esa vez tuvimos la muy grata fortuna de que todavía nos acompañaron en ese momento 3 de los niños del Río Escondido a recibir su reconocimiento y nos platicaron sus experiencias, sus vivencias de cómo fue grabada esta película. Entonces, ¿para qué nos sirve? Por eso decía al principio que el cine es como un documento, porque nos permite preguntarle, nos permite cuestionarlo y podemos descubrir lo que nosotros también podamos, hasta dónde queramos llegar, y también nos sirve para fortalecer la identidad. Saber que en nuestra comunidad hubo artistas, hubo personas que participaban en un filme de esta naturaleza y que se filmó que nuestras locaciones fueron en nuestra tierra. Eso nos debe dar sentido de orgullo y saber, sobre todo, valorar el patrimonio y el legado que ellos nos dejaron. Entonces, este es el objetivo, fortalecer la identidad, saber de este pasado, que quizás a 75 años de distancia pareciera que se va diluyendo en el tiempo, pero creo que nos corresponde a nosotros refrescarlo y traerlo a la memoria para que no se pierda y pueda servir esta manera de difusión de estos valores y de estos principios, ¿no? Y sobre todo, estrechar la hermandad entre pueblos, entre Tultepec y Ecatepec, que existe esta hermandad a través del cine de esta película, pues Río Escondido. Pues, por mi parte, no sé si es todo. Ahora tuvimos algunas fuentes de documentación, hay mucho material en internet sobre la película, testimonios reales, también todavía hace años con algunos de estos niños, y pues yo les agradezco mucho la atención y les invito a que si no han visto la película, la vean, vale la pena ver Río Escondido, como un documento de una época, de un momento y de una intención ideológica gubernamental, ¿no? Entonces, estas son las aportaciones que yo puedo hacer sobre Río Escondido y yo les agradezco mucho su atención. Si hay algún comentario, dudas, reclamos, también estamos abiertos a ello. Gracias. Espérame. Ay. Muchas gracias, Juanita, muy interesante la exposición. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Yo solamente quiero enfatizar algunos aspectos que mencionaste que me parece que son relevantes y que serían, pues bueno, esta parte de exaltar los valores y símbolos de cada una de las localidades, el fortalecer la identidad de cada una de nuestras localidades también, y esta parte que vemos en las películas, cuando se detallan la parte de en nuestro caso que nos interesan los monumentos históricos, toda la parte, digamos, toda esta escenografía que tenemos detrás de estas tomas, que si vemos la película, vemos a detalle cada uno de las casas, caminos. Por ahí aparece también uno de las capillas que aún se conservan en la localidad. Entonces, estos aspectos creo que es muy importante de enfatizar. Y pues esta parte que, bueno, por la que tú estuviste aquí, este hermanamiento entre Tultepec y Ecatepec, finalmente nos une esta participación de esta
de esta banda de niños, me parece relevante, que creo que muchos no lo sabían, creo que procedían de Tutepec. Y bueno, antes de que el público pregunte, yo quiero aprovechar para preguntarte, ¿se sabe cuánto cobraron estos niños por esta participación en esta película? ¿Y se sabe si estos indumentaria que llevaron en esta película, alguno de ellos la conservó? Sobre el pago, el maestro Víctor refiere que no cobraron nada, porque lo que ellos querían era disfrutar, o sea, conocer la ciudad, y con eso se daban por bien pagado, porque viajar en camionetita que venía por ellos, ya conocer la ciudad, con eso, y aparte que les proveían los alimentos, o sea, les daban el día, o sea, estaban todo el día en la locación, y les proveían los alimentos. De la vestimenta no me he preguntado, pero yo creo que, no sé si alguno lo consideraría, porque pues, se supone que las empresas de cine tienen su vestuario, posiblemente pues era de la producción, ¿no? Pero sería buena pregunta. Bueno, no sé si en las redes sociales hay alguna pregunta o del público asistente, algo que quiera preguntarle a la maestra Juanita. ¿Sí? Sí, buenas tardes, Juanita. Mi pregunta es, o sea, bajo la pregunta y respuesta que les acaba de dar, después de que hayan terminado esta película, los niños, ellos, en su futuro fueron, vemos, o sea, directores, grandes músicos. Bajo esta película no se les dio, algún apoyo, académico o económico para que pudieran, continuar con su interés hacia la música. No, de parte de la producción no hubo respaldo para nada. De hecho, coincidentemente estos años también son importantes porque la película se filma en 1947, se estrena en el 48, y por esos años exactamente en Tutepec se estaba formando una escuela de música sacra para el Juan Carlos, bajo el auspicio de la iglesia. Es decir, la iglesia aportaba esos pagos para que el maestro Próspero Cebada, que era el titular de la escuela, les diera clases a los niños. Es decir, las condiciones económicas de los pequeños pues no eran favorables, eran muchas carencias. Las familias eran numerosas, pues los gastos académicos eran fuertes, y pues les sobre todo del campo. Entonces, los niños iban por la escuela de música sacra, iban con un poco de recursos que pudiera pagar la familia, o la iglesia se los proveía. Pero por parte de la producción no hubo ningún recurso que les favoreciera. Cada quien, o así que las familias, se hicieron responsables de pues, impulsar los talentos y la formación académica. Ese primer escalón fue la película, pero después el siguiente escalón académico fue la Escuela de Música Sacra. Y de ahí muchos decidieron, por su vocación por la música, se fueron algunos a estudiar en el Conservatorio de las Rosas en Morelia, y otros, pues, no es por nada, pero muchos de ellos tienen los talentos natos y los fueron puliendo en la familia, con los abuelos, con los tíos, y habiendo tener una práctica muy común, que es la escoleta. Es decir, las bandas de música por las familias, en la escoleta de los Vázquez, de los Silva, de los Urbán, de los Cortés, iban con el maestro de la música o el director de la banda, y allí seguían estudiando. Entonces, era una formación de mucha entrega y mucha vocación, sin mediar algún recurso económico. Era por el gusto, y sobre todo porque los abuelos y los directores de banda pues querían formar los relevos, quién iba a sucederlos en estas bandas de música, ¿no? Y pues ellos aprendieron la nota, porque en la escuela de música sacra les enseñaban el solfeo, les enseñaban a leer la nota, les enseñaban canto. Entonces, era una formación muy, muy bonita, y muchos de estos niños, yo he escondido, estuvieron en esa escuela de música sacra, fueron alumnos, pero si de parte de la producción no hubo un apoyo para continuar los estudios, fue por su propio empeño, fue por su propia iniciativa y el apoyo de las familias. Sí, no, nada más quería comentarle porque preguntaba del suelo, y efectivamente mi papá nos comentaba que no había recibido un pago, pero no fue un pago económico. Él hablaba de que el actor que salía del cacique, Carlos López Moctezuma, por su propio
iniciativa les regalaba a todos muchos dulces. Y si recordamos si nosotros sabemos que en esa época también Tutepec era una población sumamente pobre. Si algo no había para ellos, era justamente una golosina. Entonces, para ellos un gran pago fueron aquellos dulces, aquellos caramelos, inclusive envueltos, que para ellos fue algo excelente, ¿no? Maravilloso, que paladearlo fue para ellos un manjar. Y con respecto a también de que cómo los habían invitado, tengo entendido que los eligieron también porque querían plasmar esas condiciones económicas de la época. Y justamente los niños de Río Escondido, los niños de la banda musical, de manera natural, reunían las condiciones pues, de pobreza, de humildad, hasta de desnutrición. Y poco modificaron, tengo entendido, Juanita, de su vestimenta. Porque como que no hubo tanta necesidad, me decía, de modificar sus ropas. Porque si se fijan en la foto que ponen de después de la banda, era una pobreza bastante que se notaba. Los zapatos raspados, las camisas rotas, los pantalones de una gabardina ya muy desgastada. Entonces, bueno, nada más quería comentar eso del sueño. Muchas gracias. ¿Eres Isabel? No. Comenta Adel Urbán. Mi papá, Víctor Urbán, la ropa se conservó por muchos años después. Los niños las utilizaban para asistir a la parroquia de Santiago Tlatelolco el 12 de diciembre para participar con la banda de niños en el atrio. El padre, por esa indumentaria, los nombraba los Juan Dieguitos. Era manta blanca y ya no se conservó. Bueno, es como dato. Bueno, aprovechando, quería hacer la pregunta, tal vez igual lo responda acá. ¿Ellos sabían quiénes eran los actores? ¿Quién era el director? Tengo entendido que no, pues estaban muy pequeñitos. Ajá. O sea, como decía la maestra Juanita, la máxima edad era 12 años, ¿sí? Más o menos, y los más pequeñitos. Entonces, ellos estaban muy aislados, no conocían ni el cine, entonces menos conocían esas personalidades. Ellos sabían, para ellos fue como decía la maestra, una aventura, porque pues el hecho de que fueran por ellos en una camioneta, los llevaran, los ponían a tocar algo que para ellos era como natural. Ya sabían que debían de tocar y tocaban, y luego que por eso les dieran alimentos y les dieran dulces, pues para ellos fue una gran aventura. Gracias. En las grabaciones, ¿los niños se presentaban solos o iban sus papás con ellos? No, eran solos. Sí. Al parecer iban solos, porque además llevaban una camionetita, y como iba como responsable de delito, con Manuel Urbán se iba a quedar titular de la banda, pues los padres le confiaban. Y bueno, los niños, 4 de ellos eran sus hijos. Era Ángel, Tony, Víctor y Gerardo. Y los otros 2 eran vecinos, que eran a don Miguel y don Genaro, y otros 2 primos, que eran Federico y Francisco. Pero entonces eran familias, entonces había toda la confianza para que el tío, Manuelito, los llevara. Entonces se los llevaban a los niños a la camionetita y pues sí, entre instrumentos y niños, no porque la camioneta tuviera para mucho espacio para las familias. Entonces había toda la confianza y sobre todo, pues, Manuelito gozaba de un hombre honorable de la comunidad, entonces no había problema de que los llevaran a la bandita. Él fue un gran patriarca de la música en Tutepec. Exacto, eran de los hombres de confianza de Tutepec y estaban muy seguros. Aparte eran familia y aparte eran conocidos, entonces, pues él era muy honorable. Entonces había la confianza de llevarlos. Y pues la familia, pues seguramente vieron la película después y la seguirán viendo y traer la nostalgia y un poco la emotividad por esas cintas. ¿Usted en qué grado tiene el parentesco con los niños? Sí, el parentesco familiar, con la línea del maestro Víctor, y un parentesco muy afectivo con la familia de don Genaro Sánchez, con don Miguel, con todos ellos, con Arsenio también,
tenemos parentesco, entonces hay una, aparte del parentesco, el afecto, porque pues todos estos niños de Dios escondido fueron músicos destacados, pero también personas adorables. Sí, pero Pues, ¿usted qué es de los niños? Que uno de los niños vendría siendo su sobrino, sobrina. Sobrino. Es decir, su mamá, la mamá de usted, era la hermana de... No eran parientes, ya fuimos de tercera línea con ellos. Su mamá era prima ya en tercer En tercera línea con ellos. grado con los padres de ellos. Sí, con los padres. Comenta que Víctor Urbán que sí recibieron un pago económico muy bueno, pero no recuerda cuánto era. Ay, saludos al maestro Víctor que nos está siguiendo en redes sociales. Que sí sabía quiénes eran los actores, eran muy famosos, tanto los escritores como los actores de esa época. Y el director de la banda, que era su papá, que era el papá de la mayoría, y siempre los acompañaba Manuel Urbán Silva. Los eligieron para la película porque tocaron en el cumpleaños de Raúl de Anda en su casa y ahí los eligió el mismo de Anda para la película. Para su elección no tuvo que ver su nivel económico, sino el talento que mostraban en tan corta edad. Sí. Es lo que comenta Adel Urbán. Sí, exacto. Muchas gracias, maestro Víctor y Adel, por las aportaciones, que bueno que están siguiendo la transmisión y nos las comparten. Pues el maestro Víctor estaba, pues para esa época, si no me equivoco, tenía 13 años, era muy jovencito. Su hermano mayor, claro, tenía 14, que era el mayor, y Tony, el más pequeño, tenía 4 años. Estaban muy pequeñitos. Pero sí, el maestro Víctor le está comunicando con él para que me diera pues más información y le agradecemos lo que nos está aportando sobre esta participación. No, y la mayoría, perdón. Sí, don Joaquín. Y la mayoría de los niños fueron unos músicos destacados, muy destacados. Hablamos del señor Genaro Sánchez, no sé si fue de guardias presidenciales o de la banda del ejército. Como dijo la maestra Bonita, elemento de Ray Conniff, elemento de la orquesta de Luis Alcaraz, hijo, y de muchas orquestas de renombre. Arsenio Urbán también fue elemento de una banda militar, Miguel Sánchez igual, Arsenio igual, solo Ángel, él no fue, pero Tony, digo, como nombre de los gallos viejos, todo lo pueden encontrar en el YouTube, en el Face. Mi hermano Gerardo, gran maestro, como dijo la maestra, director de la Escuela de Música Sacra de Toluca, y tiene como descendiente su hijo Gerardo Urbán Fernández, que es actual director de la Filarmónica de Toluca. Todos una gran trayectoria musical. Tultepec se ha destacado por la música y por la pirotecnia. Hoy hay otros modos de distinguirlo, ¿verdad? Hay pintura, hay danza y otras muchas cosas más. Pero mi admiración para los músicos que de verdad fueron unas personas que disfrutaron mucho su vida. Sí, decía un prestigio a Tultepec. Yo fui alumno de la Escuela de Música Sacra, la última generación. Y también de ahí salieron varios. Yo no fui músico, pero por ejemplo salió Peri, que es hermano de Víctor, que es la primera viola de la Sinfónica del Estado de México, de los primeros elementos de la Sinfónica del Estado. Y acaban de otorgar un premio, un reconocimiento, no me recuerdo cuál fue, pero él fue uno de mis compañeritos. Como dijeron, en la vestimenta se veía la pobreza de Tultepec,
también. Los zapatos rotos, los pantalones, las camisas. Pero fueron unas niñez, fue una niñez que si yo volvería a nacer, volvería a querer ser igual que en ese tiempo. Sí, muchas gracias, don. Gracias por su aportación. Incluso estos niños del escondido, dos de ellos son parecidos al Estado de México, el maestro Gerardo y el maestro Víctor Juan Velasco. Entonces, esa trayectoria, de esa calidad que estamos hablando. Perdón, y tocante a la hermandad de Catepec con Tultepec, pues a la hora que vean la película, la mayoría de las escenas, todas están en Tultepec. Todas, casi todas. Nada más las que cuando la lluvia se las llevaron a los estudios, pero la mayoría de las escenas, todas están en la iglesia de Tultepec y en el Brasil. Gracias. Aprovechando que está usted tomando la palabra, mencionó que Genaro Sánchez había participado con Ray Conniff. ¿Más o menos cuánto tiempo habrá participado con él? Pues aquí está su hija, la doctora. ¿Cuánto tiempo habrá participado con él? Siempre que vino a hacer sus presentaciones en México, porque como sabemos, él tiene su orquesta, bueno, tenía, también ya falleció, en Estados Unidos, pero venía como una gira, pero él traía parte de su orquesta nada más, y entonces venía y completaba aquí con los músicos de México. Y uno de los que siempre participó fue mi papá con su trombón, y como dice el señor, con entera satisfacción, y la verdad yo con mucho orgullo. Para mí es una cuestión personal y emocional el hecho de poder hoy día con la tecnología dar un clic al YouTube y decir Ray Conniff siempre el domingo, y pues aparece el igual. Entonces el tiempo pues siempre que fueron presentaciones, pero yo recuerdo por ahí de los años 80, que fue cuando estuvo viviendo como en 4 años seguidos más o menos. 4 o 5 años hizo presentaciones en aquel extinto salón hoy en Carelli, que era llamado El Patio, aquella presentación que hizo en la Alameda, y en el clásico programa que estoy mencionando ahorita, ¿no? El famoso Siempre el Domingo. ¿Y con Luis Alcaraz? No, con Luis Alcaraz sí tuvo más tiempo, ahí sí, mientras existió la orquesta de Luis Alcaraz, hijo, yo creo que fueron pues, cerca de 10 años, 11, sí, como 11 años estuvo. Y previo a esto, él también fue el trombonista de Acerina. Acerina es lo mismo, doy clic a Salón México y sale con Radio Europa. Exactamente, también durante mucho tiempo. Sí. Bueno, a lo mejor no le toca a usted responderla, pero va a tener que responder al nombre de su papá. En esta escena, precisamente donde aparecen los niños interpretando Dios nunca muere, pues bueno, es una escena triste, dramática. Cuando ellos veían esa escena nuevamente después de muchos años, había cierta emoción al ver y escuchar esa escena en particular. Sí, bueno, yo sí recuerdo a mi papá viendo esa película y cierta satisfacción, cierto orgullo de presentarnos pues el trabajo que realizaba ya desde niño. O sea, sí lo recuerdo como nosotros sentados, hijos, en el sillón viendo la película, y él inclusive ponerse de pie, acercarse como para evocar un poquito más ese momento, como para ver mejor a todos los compañeritos que estaban participando. Por supuesto que se emocionaba mucho. Seguramente. Francisco. Al momento de filmar las escenas con María Félix, ¿ella les daba un consejo a los niños antes de comenzar la grabación? En el testimonio del maestro Víctor, como de la señora de Tultepec, dicen que era muy cariñosa. Siempre tenemos la imagen de una María Félix, pues frívola, ruda, no, que era muy cariñosa, que era muy amable y que era pues una mujer muy afable. O sea, que se cambia totalmente el concepto de la María Félix de la doña,
que siempre la vemos con un porte muy altivo por esta amabilidad, por este don de gente, y así lo recuerdan. De hecho, el maestro Víctor ha platicado que era muy amable con ellos, que incluso veía y jugaba con ellos en los tiempos de descanso, de receso de grabación, y se ponía a jugar con ellos. Entonces, era totalmente la cara distinta de esta imagen que nos ha dado siempre, ¿no? Comenta Víctor Urbán, ver esta escena es un bonito recuerdo, toda la película en general, porque estuvieron presentes mientras grababan muchas de las escenas. Sí, ahí estuvieron en ocasiones viendo por eso, o sea, debe ser muy entrañable. Ojalá algún día podamos tener aquí al maestro Víctor que nos platique todas estas anécdotas y vivencias. Y también comenta, muchísimas gracias por mencionarnos en esta ponencia, qué bonitos recuerdos. Gracias a usted, maestro Víctor, porque nos ha traído muchos datos que nos evocan y nos hacen pues, más comprometidos con difundir este patrimonio de Tultepec y el suyo propio. Y de todos los niños de Río Escondido, que fueron sus compañeritos de la banda, y que bueno, a través de esta pequeña exposición sencilla, les hacemos un pequeño pero muy merecido y significativo homenaje a ellos. Para ellos un aplauso. Si alguien más tiene alguna pregunta. ¿Nadie más? La señora, hay una señora que aparece acá al lado izquierdo. ¿Tienen comunicación? Yo consulté nada más la fuente, entrevista en YouTube, no sé, su hermana, que es la que da entrevista, en ese momento era cronista de Tultepec, no sé si Angélica tenga datos. Sí, todavía vive, de hecho ella nos acompañó en las visitas de los años 2017 a 2016 a 2018, Maru Herrera. Sí, ella es, bueno, es amiga de la cronista de Tultepec, Rosa María de Jesús Turcio. Y bueno, se dice que ella participó muy niña. De ella pregunta, ¿verdad? Sí. Ajá. Pero parece ser que la que sale más en escena fue su hermana. Ella salió como niña, porque de hecho tienen un cuadro como a lápiz, en donde Carlos López Moctezuma la lleva en brazos a ella, como de unos 3, 4 años, pero básicamente la que sale ya como más adulta es su hermana. Nada más quiero mencionar algunos datos que mencionaba la cronista de Tultepec, Rosa María de Jesús Turcio. Mencionaba que cuando estaban las grabaciones, ¿cómo se llamaba el esposo de María Félix? ¿No fue su nombre? Jorge. No, Agustín Lara le enviaba ramos de rosas rojas a la grabación, y también mencionaba, porque pasaste por ahí alguna escena donde se ve un árbol, más bien un tronco de un árbol que está seco. Nuestra compañera Rosa María de Jesús Turcio decía que para hacer esa película tuvieron que quemar el árbol para que se viera más pues fúnebre la escena, ¿no? Pero se comentaba en el pueblo que ese árbol lo había plantado Benito Juárez, y que pues bueno, para la filmación de esta película pues lo tuvieron que quemar, y pues ahí quedó en el recuerdo, y pues quedó hecho trizas el pobre árbol, ¿no? Esas son algunas de las cosas que se mencionan, Héctor. Aquí nos dice una anécdota. María Félix se le acercó a Tony, lo levantó en brazos, y como tenía una herida en la nariz, y María Félix le preguntó, ¿qué te pasó, mijito? Y contestó Tony, me caí de las peldas de mi marrano, o sea, me caí de las piedras del chiquero de mi marrano. Es una anécdota de la película. Ahí está. Ese es el árbol que nos comentan, que quemaron para la filmación, ¿no? Sí, ese relato del maestro Víctor, sí me acuerdo que me había comentado, que su hermano más chiquito, Tony, que estaba tocando los platillos, tenía 4 años, que sí, que exactamente que tenía lastimado, y que le preguntó qué había pasado, que se cayó de las piedras
pero lo usé como niño chiquito, ¿no? Las pendas del chiquero de Limadano. Ay, con eso no le... La lectura no Sí, así por estaba pequeño. Las pendas del chiquero de Limadano. Sí. Cuando termina la filmación, ¿cómo es la forma que se despiden de los niños? Y también cuando fue el estreno, ¿fueron invitados? Híjole, no sé si el maestro nos puede apoyar con eso, porque eso si no le pregunté, ¿qué pasó después? Sí, seguramente ya que los invitaron al estreno, porque si estaban en buenos términos con Raúl de Anda, que era un familiar de uno de ellos, seguramente sí los invitaron al estreno. Yo quiero pensar que si los invitaron, al menos a tocar, a animar el estreno. Yo creo que sí, pero no sabríamos hasta que le preguntemos al maestro Víctor. Y que hasta don Miguel Sánchez, que también todavía vive, y posiblemente recuerde cómo fueron esos momentos. A ver si mientras nos despedimos llega la respuesta. Pues bueno, Juanita, muchas gracias por habernos acompañado este día, muy interesante la charla. Esperemos que se vuelva a repetir otra plática. Creo que siempre, de repente piensa uno que no hay nexos entre los municipios vecinos, pero siempre tenemos historias en común, que siempre es importante compartirlas. Entonces, pues te agradecemos mucho tu participación y cedemos la palabra a la maestra Zoila. Hablando de nexos, creo que hay un tema que nos une, el toreo, la fiesta sagrada. Y todavía hay hay un personaje, don Felipe Camacho, que también estuvo en la plaza de toros de Catepec. Entonces, mejor podemos otra platicar. Ya nos respondió que no los invitaron al estreno, pero estaban muy entusiasmados de verla, por lo que fueron a verla cuando la estrenaron. Ya tenemos otro dato. Muchas gracias, maestro Víctor. Pues no quisiéramos que terminara porque quisiéramos saber más y más detalles, pero pues queremos agradecer a la maestra Juana Antonieta Zúñiga Urupán por esta presentación, por todo su conocimiento, y te queremos hacer entrega de un reconocimiento por parte del Centro Regional que dice: el Gobierno del Estado de México, la Secretaría de Cultura y Turismo a través del Centro Regional de Cultura de Ecatepec, otorgan el presente reconocimiento a la maestra Juana Antonieta Zúñiga Urupán, cronista del municipio de Tultepec por la MECRO, por su valiosa participación en la conferencia Los Niños de Río Escondido, actividad de jueves de crónicas en esta institución. Lo firma el maestro Sergio Maya Rodríguez, encargado de la dirección del Centro Regional de Cultura de Ecatepec. Muchas gracias, maestra. A ver si nos acompañan aquí al centro, maestra, doctora, para una fotografía. Voy. Muchas gracias. Y queremos hacerle una cordial invitación a la próxima conferencia, donde el tema va a ser la arquitectura religiosa en Ecatepec. Esto va a ser el jueves 15 de junio de este año, así que nos esperamos el próximo jueves 15 de junio con la próxima conferencia y el tema será la arquitectura religiosa en Ecatepec. Agradecemos mucho su presencia el día de hoy. ¿Algo más? Pues que tengan una bonita tarde y muchas gracias. Mira.